Imagina un tiempo olvidado, mucho antes de las tormentas y las aguas que dieron forma a la tierra tal como la conocemos. En los primeros capítulos de la Biblia, especialmente en el libro de Génesis, somos transportados a un mundo que va más allá de nuestra comprensión, una era anterior al diluvio que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Estos relatos, que a menudo están envueltos en misterio y profundas interpretaciones, nos ofrecen una visión de una época primitiva, caracterizada por una longevidad asombrosa, relaciones divinas intensas y una cercanía única con el Creador, donde la propia historia de la creación se desplegaba ante los ojos de nuestros antepasados. Figuras notables como Adán, Eva, Caín, Abel y el eventual héroe Noé, nos brindan destellos de una vida que, aunque lejana, sigue siendo profundamente relatable para nosotros. Diversas fuerzas se unieron para ocasionar el diluvio, Satanás y los ángeles caídos. El primer evento que condujo a este gran acontecimiento ocurrió mucho antes de la creación del mundo, en un periodo previo a la manifestación misma del planeta. Este evento está relacionado con la creación de los hijos de Dios. En el relato bíblico del libro de Job, Dios nos revela que hubo un suceso antes de la fundación de la tierra. En Job 38, versículos 4 al 7, se menciona: ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si sabes tanto. ¿Quién fue el que determinó sus medidas? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué se asentaron sus bases o quién puso su piedra angular, cuando las estrellas del alba cantaban juntas, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? Este pasaje nos muestra que seres angelicales, denominados estrellas del alba y hijos de Dios, presenciaron la creación de la tierra y celebraron con alegría la gloria, el poder y la sabiduría de Dios. Antes del diluvio, ya existía un ser caído. Aunque la Biblia hace menciones breves sobre los ángeles caídos, es importante recordar que la gran mayoría de los ángeles en el cielo permanecieron fieles y no se corrompieron. Sin embargo, algunos decidieron apartarse de su propósito original, a pesar de que el cielo estaba destinado a ser su hogar eterno. ¿Qué originó todo este caos? Lo cierto es que no podemos ignorar el hecho de que los ángeles, al igual que los humanos, poseen libre albedrío. Y su caída puede entenderse a través de esta libertad de decisión. El libro de Judas aborda este tema de manera directa, clarificando que algunos de estos seres celestiales abandonaron su lugar y su estado original. En Judas 5 y 6, se dice: Ahora quiero recordaros, aunque ya lo sabéis, que el Señor, después de salvar a un pueblo sacándolo de la tierra de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no mantuvieron su estado original, sino que abandonaron su morada, los ha guardado en oscuridad, sujetos a cadenas eternas, para el juicio del gran día. Este pasaje resalta cómo algunos ángeles, al hacer uso de su libre albedrío, optaron por rebelarse y abandonaron la gloria del cielo, provocando un desencadenamiento de consecuencias que afectarían no solo a ellos, sino a toda la humanidad. La historia de su caída y su castigo es un recordatorio de la importancia de la obediencia, la humildad y la fidelidad en el contexto divino. Si te ha intrigado esta historia y quieres saber más sobre los misterios y revelaciones de la Biblia, no olvides darle me gusta al video, dejar tu comentario y compartir tus pensamientos con nosotros. ¿Qué opinas sobre la caída de los ángeles y su relación con el diluvio? Tu opinión es muy importante para nosotros. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte más contenido fascinante. Nos encantaría tenerte como parte de nuestra comunidad. En la epístola de Judas, se menciona que los ángeles no conservaron el lugar que les fue asignado. La frase lugar asignado puede interpretarse tanto como su rol de gobernantes como su punto de origen. Los ángeles fueron creados específicamente para vivir en el cielo, al lado de Dios, para adorarlo y seguir sus instrucciones. Su propósito era glorificar a Dios, de la misma manera que los seres humanos fueron creados para habitar la tierra. Sin embargo, los ángeles fueron diseñados para vivir en el cielo, pero algunos de ellos decidieron abandonar su posición y su propósito original. Satanás, quien se disfraza de ángel de luz, es el líder de esos ángeles caídos y el instigador de la rebelión conocida como la Gran Rebelión. Este acontecimiento fue un intento por parte de Satanás y una parte de los ángeles celestiales de derrocar la autoridad de Dios en el reino eterno. Satanás ideó un plan para destronar a Dios, su creador, y encabezó una rebelión que, al final, fracasó rotundamente. En los Evangelios, Jesús mismo hace referencia a este evento, hablando sobre la gloria que compartía con el Padre antes de la creación del mundo. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 5, Jesús expresa: Ahora, pues, glorifícame tú, oh Padre, junto a ti mismo, con aquella gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiera. Así, antes de la creación de la tierra, ya existía Dios, y él gozaba de una gloria eterna junto a su Hijo. Jesús también menciona: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto revela que Satanás no es simplemente un ser mitológico o una figura de la cultura popular,
con cuernos y tridente. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Sino un ser espiritual antiguo con un inmenso poder que ha elegido usar para el mal y sus propios intereses egoístas. La lucha que enfrentamos no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales. El apóstol Pablo también nos recuerda que estamos en una batalla, pero no es una lucha física. El reino de Satanás está profundamente estructurado, con diferentes jerarquías y niveles de autoridad, y su base de operaciones se encuentra en las regiones celestiales. Este hecho puede sorprender a algunos, pero la Biblia deja claro que el reino de Satanás está bien organizado. De hecho, todo esto da inicio a una guerra espiritual, una lucha entre dos reinos, el de Dios, el príncipe de la paz, y el de Satanás, el príncipe de las tinieblas. Tras ser expulsado del cielo, Satanás y sus seguidores se unieron y formaron lo que hoy se conoce como el reino rebelde. El primer ataque directo de Satanás contra la autoridad de Dios en la tierra ocurrió en el jardín del Edén, cuando tentó a Eva y llevó a la humanidad a la caída. Desde ese momento, la batalla espiritual por el dominio del mundo comenzó, con consecuencias que perduran hasta hoy. Satanás veía la tierra como su territorio, considerándola como parte de su dominio, y veía a Adán y Eva como invasores enviados por Dios para habitar su reino. Si Dios había creado a la humanidad para vivir en la tierra y establecer su reino, entonces Satanás debía idear un plan para contrarrestar esa acción. Cuando Dios formó el mundo, había un lugar especial llamado Edén. En hebreo, la palabra Edén significa alegría o felicidad, y se entendía como un espacio de provisión, donde el hombre podría encontrar la presencia de Dios, tal como se menciona en Génesis 3:8. En este jardín perfecto, había un árbol particular, conocido como el árbol del conocimiento del bien y del mal, y Dios les advirtió a Adán y Eva que podían comer de cualquier árbol del jardín, menos de este. Satanás necesitaba destruir el destino del hombre, y para ello, ideó una estrategia sutil. Como la serpiente antigua, llegó hasta Eva y utilizó 3 tácticas clave para tentarla. La primera de ellas fue sembrar duda en su mente, preguntando, ¿realmente dijo Dios? Génesis 3:1. De inmediato, se puede percibir la manipulación de Satanás, el padre de la mentira, intentando desviar a Eva de su confianza en Dios. Luego, utilizó la suposición como segunda táctica, haciéndole dudar sobre las consecuencias de su desobediencia, sugiriendo que no morirían como Dios había afirmado, ciertamente no moriréis, Génesis 3:4. La última táctica fue la tentación directa, atrayéndola con la promesa de conocimiento y poder al comer del fruto prohibido. El resultado de este ataque de Satanás fue devastador. Al ceder a la tentación, Adán y Eva no solo desobedecieron a Dios, sino que también rompieron la relación perfecta que tenían con Él. Su desobediencia tuvo consecuencias graves, y fueron expulsados del jardín del Edén, ya que no podían seguir viviendo en ese lugar sagrado. A pesar de este fracaso, Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, ya había comenzado a revertir la derrota, prometiendo que la semilla de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, marcando el comienzo de la victoria sobre el tentador. Antes de echar a Adán y Eva del Edén, Dios dejó claro su dominio total sobre Satanás. El primer asesinato registrado en la Biblia ocurre en el relato de Caín y Abel, en Génesis 4. Un observador señaló que el pecado cometido por el primer hombre llevó al segundo hombre a cometer el primer asesinato. Aunque Adán y Eva fueron expulsados del Edén, Dios no los abandonó. Eva dio a luz a 2 hijos, Caín y Abel, con la ayuda de Dios,
y ambos crecieron sabiendo que debían rendir sacrificios a su Creador. Sin embargo, aunque Dios se mostró complacido con la ofrenda de Abel, no aceptó la de Caín, lo que generó gran enojo en él. A pesar de la advertencia divina para que dominara el pecado, Caín permitió que la ira lo consumiera, lo que culminó en el asesinato de su hermano. Este trágico evento demuestra cómo el pecado sigue afectando a la humanidad, comenzando con la rebelión de Satanás y continuando a través de las generaciones. Caín, después de cometer el crimen atroz de matar a su hermano Abel, no solo lo ocultó bajo tierra, sino que también rechazó cualquier responsabilidad por su acto, preguntando con desdén, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Génesis 4:9. Temía que otros lo vengaran por su asesinato. Sin embargo, Dios no dejó que Caín sufriera la muerte inmediata, y en su lugar, puso una marca sobre él para protegerlo, asegurando que quien lo matara sufriría una venganza mucho más severa, 7 veces mayor que la que Caín merecía. Esta marca de protección le otorgó a Caín una especie de inmunidad, pero, al mismo tiempo, lo condenó a vivir como un errante, alejado de su hogar y su familia, marcado por su crimen y cargando con el peso de su transgresión. Tras su castigo, Caín se estableció en una región llamada la tierra de Nod, al este del Edén. Allí, construyó una ciudad que llamó Enoque, en honor a su hijo. La descendencia de Caín comenzó a florecer, y entre sus descendientes destacaron figuras importantes como Jabal, considerado el padre de los que viven en tiendas y crían ganado, Jubal, conocido como el progenitor de aquellos que tocan instrumentos de cuerdas y viento, y Tubal-Caín, un experto en la forja de herramientas de hierro y bronce, Génesis 4, 17-22. La historia de Caín y su linaje no termina aquí, ya que, aunque esta familia desarrolló habilidades notables, también continuaron con la violencia que Caín había sembrado, y esta tendencia se fue transmitiendo de generación en generación. La violencia se convirtió en un legado que alcanzó niveles de presunción, como se ve en la actitud de algunos de sus descendientes, como Lamec, quien se jactaba de su propio acto de violencia, aumentando aún más la oscuridad en su linaje. La perversión del plan de Dios para la humanidad se hizo evidente cuando la violencia y la corrupción se apoderaron de la sociedad, no solo a través de los descendientes de Caín, sino también en la distorsión de la institución del matrimonio, que pasó de ser un vínculo monógamo a una práctica de poligamia, impulsada por la descendencia de Caín. A pesar de todo esto, Dios no abandonó a la humanidad. Después de la muerte de Abel, él dio a Eva un hijo llamado Set, como sustituto del fiel Abel. Set representaba una línea completamente diferente. A diferencia de la orgullosa adoración de Caín, Set se dedicó a honrar a Dios de manera humilde, invocando su nombre con reverencia, como lo había hecho Abel. La adoración de Set contrastaba con la de Caín, quien trataba de exaltarse a sí mismo en lugar de reconocer a Dios como su creador. La forma de adorar de Set reflejaba el principio de humildad, algo esencial en la verdadera devoción. Las Escrituras advierten contra aquellos que siguen el camino de Caín, aquellos que se dejan llevar por la avaricia y la autoexaltación, como se menciona en Judas 11, ¡ay de ellos! Porque siguieron el camino de Caín, se precipitaron en el error de Balaam por ganancia y perecieron en la rebelión de Coré. Este recordatorio resalta que el camino de Caín, lleno de orgullo y corrupción, es una senda peligrosa. No es sorprendente, entonces, que cuando Dios necesitaba un hombre obediente para su plan divino, eligiera a Noé, quien pertenecía a la línea de Set, para ser el precursor de la nueva humanidad que surgiría después del diluvio. El legado de Caín fue complejo. Por un lado, sus descendientes fueron innovadores, capaces de inventar nuevas herramientas, instrumentos musicales y maneras de vivir, pero, por otro lado, la violencia y el egoísmo también caracterizaban sus vidas. A medida que el tiempo avanzaba, sus problemas se agravaban, y esto se convirtió en una imagen de la condición humana, la lucha constante entre el potencial para el bien y la inclinación hacia el mal. A medida que la humanidad se multiplicaba, el pecado también se expandía por la tierra, llevando el caos y la destrucción, pero también dejando espacio para la esperanza, como se ve en la continuidad de la línea de Set. Las relaciones entre las personas no eran las mejores, la desconfianza, la mentira, el robo, y en muchos casos, la violencia, se apoderaban de los corazones humanos. En ese tiempo, los seres humanos vivían vidas extraordinariamente largas, con edades que alcanzaban varios siglos. Era una era distinta, un periodo en el que la humanidad aún mantenía una conexión muy cercana con sus raíces, y el mundo en sí mismo era joven, fresco y lleno de posibilidades. Después de los trágicos eventos de Caín y Abel, Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas. Con el paso de los años y el crecimiento de la familia, la civilización comenzó a formarse. La Biblia nos relata que, después de ser padre de Set, Adán vivió 800 años más, tiempo en el que tuvo más hijos e hijas, Génesis 5:4. A medida que los hijos de Adán y Eva crecían, se casaban y formaban sus propias familias, y la población humana empezó a expandirse con rapidez. Además de Caín y Abel,
Set también tuvo descendientes que jugarían un papel importante en la historia de la humanidad, incluyendo a figuras como Enoc, Matusalén y, finalmente, Noé. Adán, el primer hombre creado por Dios, vivió hasta la edad impresionante de 930 años, Génesis 5:5. Y sí, lo has leído correctamente, 9 siglos. Sus hijos también vivieron vidas extremadamente largas, lo que era algo común en ese tiempo. Su hijo Set vivió 912 años, Génesis 5:8, y su nieto Enoc, por su parte, vivió 905 años, Génesis 5:11. A lo largo de los años y generaciones, cada hombre se encargaba de enseñar a sus hijos las habilidades necesarias para sobrevivir en la tierra, como cultivar la tierra, cuidar de los animales y, lo más importante, cómo relacionarse con Dios. Esta línea de descendientes era especial, pues llevaba consigo la herencia de la primera unión entre los humanos y los ángeles caídos. No obstante, a pesar de sus largas vidas y profunda sabiduría, estos antiguos habitantes de la tierra no estaban exentos de los problemas que afectan a la humanidad, tales como los celos, la ira e incluso, en algunos casos, la violencia. Sin embargo, en medio de todo esto, surge una figura notable, Enoc. En el capítulo 5 del libro de Génesis, se nos presenta a un Enoc muy distinto, no el hijo de Caín, sino un hombre que se destacó por su relación especial con Dios. Cuando Enoc cumplió 65 años, tuvo a su hijo Matusalén, quien, según las Escrituras, llegó a ser el hombre más longevo registrado en la Biblia. Al estudiar las genealogías bíblicas, descubrimos que Enoc fue también el bisabuelo de Noé, Génesis 5:22, 5:24. Lo más sorprendente de Enoc, sin embargo, es que la Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios, algo que lo distingue enormemente de sus contemporáneos, quienes solo dejaron constancia de sus nacimientos y descendencia. Enoc, por su parte, dejó un testimonio de una vida distinta, un soplo de aire fresco en medio de una época plagada de corrupción, violencia y alejamiento de Dios. Enoc se convierte así en un ejemplo de integridad y devoción, algo raro en un tiempo tan marcado por el pecado y la rebelión. Mientras la humanidad se llenaba de maldad, él encontró el favor de Dios y siguió un camino de obediencia y fe. Esta conexión con lo divino fue tan profunda que, en un momento dado, Dios lo tomó para sí, y Enoc no fue encontrado porque Dios lo llevó con él, un acto que refleja la especial relación entre ambos. Esto es algo que pocos pudieron experimentar en esa era y que resalta la importancia de vivir conforme a los principios divinos en medio de la oscuridad del mundo. Enoc fue presentado en la Biblia como uno de los descendientes de Adán, pero su historia, aunque breve, dejó una marca profunda en la narrativa bíblica. A diferencia de otros hombres que vivieron durante ese tiempo, Enoc no alcanzó las edades prolongadas de sus contemporáneos, pero su vida fue ejemplar. La Escritura menciona que Enoc anduvo con Dios, Génesis 5:24, y en lugar de experimentar la muerte como los demás, fue llevado directamente por Dios, sin pasar por el proceso de la muerte humana. Este evento de su vida es considerado por muchos como el primer rapto registrado, un fenómeno único que resalta la cercanía de Enoc con el Creador. La intensidad de su comunión con Dios parece haber sido tan profunda que, al final de su vida, no necesitó experimentar la muerte de la manera tradicional. Dios lo tomó, llevándoselo con él. Aunque la descripción de su vida en la Biblia es corta, contiene una lección profunda: vivir de una manera que honre a Dios, caminando a su lado, buscando una relación auténtica y cercana con él. Enoc se convierte en un ejemplo de devoción pura, un modelo para aquellos que desean vivir con un propósito divino. Su historia nos enseña que, al buscar esa relación íntima con Dios, podemos experimentar una nueva dimensión de su presencia, una que transforma nuestra vida de manera radical. De manera silenciosa pero poderosa, Enoc nos invita a vivir nuestra vida para una audiencia única, Dios. Su testimonio resuena a través de las generaciones, inspirando a aquellos que buscan vivir con integridad y fe. Sin embargo, a pesar de la belleza de la vida de Enoc, su época no fue completamente pacífica ni perfecta. Aunque las personas vivieron durante muchos años, no siempre vivieron de manera correcta. Aunque tuvieron siglos para perfeccionar sus habilidades, para explorar y expandir el mundo, también tuvieron tiempo suficiente para alejarse del camino de Dios y endurecer sus corazones. Esto finalmente llevó a la humanidad a un estado de corrupción, donde el pecado y la maldad comenzaron a dominar, alejando a las personas de sus orígenes divinos. A medida que las generaciones pasaban, la población aumentaba y, con ella, se multiplicaban las tribus y las familias, que se expandían por todo el territorio. Estas nuevas agrupaciones comenzaban a formar sociedades más organizadas, aunque muy distantes de su relación inicial con Dios. Con el crecimiento de la población, la sociedad también comenzó a diversificarse. Ya no solo se necesitaban pastores y agricultores, sino que surgieron nuevas ocupaciones y especializaciones. Caín, por ejemplo, se dedicó a la agricultura, Génesis 4:2, mientras que su hermano Abel se encargó de las ovejas, siendo pastor.
Esto nos indica que, en esa etapa temprana, ya se estaban estableciendo roles en la sociedad, con base en las habilidades y necesidades de cada uno. Tubal-Caín, descendiente de Caim, se destacó como un maestro de artesanos que trabajaban con metal, forjando herramientas de bronce y hierro, Génesis 4:22. Esta es una clara señal del comienzo de profesiones más especializadas, como la metalurgia. Por otro lado, los músicos también hicieron su aparición. Jubal, otro descendiente de Caim, fue conocido como el padre de todos los que tocan la lira y la flauta, Génesis 4:21, lo que nos muestra el nacimiento de la música como una forma de arte importante en la sociedad de ese tiempo. Estos avances y especializaciones marcaron el comienzo de una sociedad más compleja y organizada, en la que las personas empezaron a desarrollar habilidades cada vez más específicas, lo que permitió una mayor interdependencia y una estructura más definida en las comunidades. De esta manera, a medida que el mundo se expandía y evolucionaba, también lo hacía la capacidad de la humanidad para crear, innovar y organizarse, lo que, lamentablemente, también dio lugar a más oportunidades para el pecado y la rebelión. Pero, dentro de todo este caos, la historia de Enoc brilla como un faro de esperanza, mostrando que incluso en un mundo en proceso de corrupción, aún es posible vivir en comunión con Dios. Y eso es todo por hoy. ¿Qué opinas de esta historia de Enoc y todo lo que aprendimos hoy? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encanta saber lo que piensas. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Activa la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de lo nuevo. A pesar de que la humanidad había comenzado a aprender nuevas habilidades y oficios, la vida antes del gran diluvio no era ni perfecta ni feliz. La Biblia nos muestra que el Señor observó el aumento de la maldad en la tierra, y vio que cada pensamiento del corazón humano era exclusivamente malo, sin cesar, Génesis 6:5. Aunque la civilización comenzó a dar sus primeros pasos, la corrupción y el pecado se infiltraron rápidamente en la sociedad. Las familias se convirtieron en tribus, los roles se transformaron en profesiones, y con el paso del tiempo, la humanidad se expandió y diversificó, pero de una manera que se alejó cada vez más de la voluntad de Dios. La invasión de los Nefilins, los gigantes mencionados en la Biblia, fue el resultado de un plan siniestro llevado a cabo por Satanás, el autoproclamado líder del reino de las tinieblas. Este ser malvado reunió a sus legiones para infiltrarse en la humanidad con el propósito de corromper la línea de descendencia que llevaría al nacimiento del Mesías. La historia de la humanidad cambió drásticamente cuando los hijos de Dios, tal como los describe el libro de Job, se unieron a las hijas de los hombres. En este contexto, los hijos de Dios eran, en realidad, ángeles caídos, aquellos que habían sido expulsados del reino celestial tras rebelarse contra Dios. Mientras los ángeles fieles continuaban sirviendo a Dios, un tercio de ellos, bajo la influencia de Satanás, descendieron a la tierra para corromperla. Estos ángeles caídos se unieron a las mujeres humanas, engendrando a los Nefilins, cuya palabra hebrea significa los caídos. Esta invasión demoníaca alteró el orden divino, trayendo consigo caos y maldad al mundo. Los hijos de Dios no eran solo ángeles caídos, sino que también podrían interpretarse como demonios o incluso hombres poseídos por espíritus malignos. La maldad se multiplicaba rápidamente, y la corrupción moral reinaba en el planeta, Génesis 6:1-5. En este contexto, la Biblia también nos ofrece una visión del mundo antes del diluvio, una época en la que los hombres se entregaban por completo a sus deseos carnales. El Señor, al ver la gravedad de la situación, declaró: «Mi espíritu no contendrá para siempre con el hombre, porque él es carne, y sus días serán 120 años», Génesis 6:3. La humanidad, por completo, parecía haberse desviado del camino de Dios. Los Nefilins, esos gigantes provenientes de la unión entre los ángeles caídos y las mujeres humanas, siguieron existiendo después de este periodo, sembrando caos y maldad en la tierra. El Señor vio que la corrupción había alcanzado su punto máximo. La maldad no solo estaba extendida por la tierra, sino que se había apoderado del corazón humano, cuyo pensamiento era constantemente malvado. La tierra ya no era un lugar de paz ni bondad, sino un campo de pecado, violencia y corrupción moral. Imagina por un momento cómo sería un mundo donde las personas son consumidas por sus deseos egoístas, en el que los principios de honestidad, integridad y bondad desaparecen por completo, reemplazados por el deseo de hacer lo que sea necesario para satisfacer sus propios intereses. En ese escenario, el concepto de virtud ya no existiría, y la humanidad se encontraría sumida en un ciclo interminable de egoísmo y pecado. Un mundo donde las personas ya no comprenden el valor de la honestidad y la integridad. Este fue el estado en el que la humanidad se encontraba antes de que el diluvio viniera a purificar la tierra y restaurar el orden divino. En lugar de paz y armonía, el engaño y la manipulación dominaban la vida cotidiana, todos estaban centrados en sus propios intereses, y el tejido de la sociedad se deshacía a medida que el egoísmo y la maldad prevalecían.
En este entorno, las familias, en vez de ser refugios de amor y apoyo, se convertían en campos de batalla de mentiras y traiciones. Los vecinos ya no se cuidaban mutuamente, más bien, buscaban explotarse unos a otros. Los gobiernos no eran instituciones de justicia, sino estructuras de opresión, donde los poderosos mantenían su dominio sobre los más débiles. En medio de este mundo caótico, surgió un fenómeno aún más extraordinario, los Nefilins. Estos seres no eran como las personas comunes, eran mucho más grandes y fuertes, más allá de lo humano, pero su presencia solo empeoraba los problemas del mundo. Eran admirados, temidos e incluso adorados por algunos, desviando la atención de la humanidad del único Dios verdadero que los había creado. Su fuerza y estatura los convertían en objetos de fascinación, pero formaban parte de un mundo que se hundía cada vez más en el pecado y el caos. Fue en este contexto que Dios observó la creciente maldad y la caída espiritual y moral de la humanidad. Su creación, la joya más preciosa de su obra, se había desviado del camino. En lugar de vivir en paz y armonía entre ellos y con el mundo, las personas estaban consumidas por la violencia, el mal y el engaño. Dios vio el sufrimiento que la humanidad había causado y se sintió profundamente triste. La Biblia nos dice que el Señor se arrepintió de haber creado a los seres humanos sobre la tierra, y su corazón estuvo profundamente afligido. Génesis 6:6. Esta tristeza no era como la tristeza humana, era una pena inmensa y desgarradora, algo mucho más allá de lo que un ser humano podría comprender. Para intentar comprenderlo, imagina a un padre destrozado por las malas decisiones de su hijo, pero esta tristeza divina era infinitamente mayor y más profunda. En medio de esta profunda tristeza, Dios tomó una decisión difícil pero necesaria. Génesis 6:7 Voy a destruir a la humanidad que he creado sobre la faz de la tierra, no solo al hombre, sino también a los animales, los reptiles y las aves del cielo, porque me duele profundamente ver el pecado de la humanidad y me arrepiento de haberlos hecho. Dios, entristecido por el curso de las acciones humanas, se vio obligado a intervenir para purificar un mundo que se estaba sumiendo en el caos. Sin embargo, en este capítulo sombrío de la historia humana, aún había un rayo de esperanza, un hombre llamado Noé, Génesis 6:8. Aunque el mundo se había desviado, Noé se destacaba como un faro de esperanza, un hombre de integridad y fe. La Biblia nos dice que Noé era un hombre justo en medio de una generación corrupta. Génesis 6:9 Estas son las generaciones de la familia de Noé. A pesar de la corrupción que lo rodeaba, Noé se mantuvo firme en su fe y obedeció a Dios, sirviendo de ejemplo para la humanidad y demostrando que, incluso en los tiempos más oscuros, la rectitud y la fe pueden prevalecer. Noé era un hombre justo e íntegro, destacado entre su generación por su devoción a Dios. A pesar de que la humanidad se encontraba sumida en la maldad, Noé se mantenía firme en su fe, caminando con Dios en su vida diaria. Descendiente de la línea de Adán a través de Set, Enoc, Kenán, y otros antepasados que habían mantenido viva la llama de la rectitud a lo largo de las generaciones, Noé se convirtió en el último portador de esa antorcha. No solo la sostenía, sino que permitía que su luz brillara con fuerza en su propia vida, siendo un hombre de familia ejemplar, padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafé. Como un padre amoroso y un esposo fiel, Noé transmitió a sus hijos las mismas virtudes que guiaban su corazón, asegurándose de que ellos también siguieran el camino de la rectitud. A pesar de que el mundo a su alrededor se sumía en la oscuridad del pecado, su hogar era un refugio de devoción, donde la fe y la bondad prevalecían. Incluso cuando Dios le reveló su dolorosa decisión de purificar la tierra a través de un diluvio que acabaría con toda vida, la fe de Noé no se tambaleó. Comprendió la magnitud de la tarea que se le presentaba, y aunque su corazón estaba lleno de tristeza, aceptó la voluntad de Dios con determinación. Génesis 6:13 Entonces Dios dijo a Noé: Pondré fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Los destruiré junto con la tierra. Dios vio en Noé la integridad necesaria para ser el guardián de un nuevo comienzo para la humanidad. A pesar de las burlas y la incredulidad de las personas a su alrededor, Noé siguió el mandato divino al pie de la letra. Durante años, se dedicó a construir la gran embarcación que sería su refugio y el de su familia, mientras advertía a los demás sobre el desastre inminente. Sin embargo, muchos no creyeron en sus palabras, y el caos reinante en la tierra no disminuyó. A medida que el tiempo pasaba, Noé esperó pacientemente el momento en que Dios lo sellaría dentro de la arca junto a su familia. Cuando finalmente el cielo se abrió y las aguas comenzaron a cubrir la tierra, la fidelidad y la obediencia de Noé demostraron ser los cimientos para un nuevo mundo. Su perseverancia y fe ayudaron a preservar la vida, y a partir de su descendencia, una nueva nación surgió de las aguas de un mundo purificado. En un tiempo de corrupción y desorden, la luz de Noé brilló más fuerte que nunca, sirviendo como testimonio del poder de la virtud y la fe ante la oscuridad más profunda. Pacto de Dios con Noé, Génesis 6, 17-22 La arca fue el santuario para la familia de Noé,
un refugio seguro que los elevaría por encima de las aguas que pronto cubrirían toda la tierra. Dios le instruyó a construirla de madera de gofer, con compartimentos dentro de ella y cubierta por fuera e interiormente con betún para garantizar que fuera impermeable. Este fue el plan divino para preservar la vida humana y animal en medio del juicio que se desataría sobre el planeta. Dios proporcionó a Noé instrucciones muy detalladas sobre cómo debía ser la construcción del arca. No se trataba de un simple barco, sino de una embarcación única, concebida para salvar a los últimos seres vivos en un mundo que sería cubierto por las aguas. Según la Biblia, el arca debía medir 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, con una puerta, una ventana y dividida en varios compartimentos. Génesis 6, 14-16. Si lo convertimos a medidas modernas, estas dimensiones equivaldrían aproximadamente a 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de altura, con una entrada y una ventana, separada en diferentes niveles para albergar a todas las criaturas y personas necesarias. Dios le dijo a Noé: así es como la construirás. Génesis 6:15. Y con esa orden, Noé comenzó la ardua tarea de edificar el arca. No fue un trabajo fácil. Durante los años que le llevó construirla, muchas personas se burlaron de él y lo acusaron de estar loco, pero Noé nunca perdió su fe. Día tras día, mientras las maderas se unían, la enorme estructura tomaba forma. Cada tablón de madera y cada viga que se levantaba era un claro reflejo de su obediencia y dedicación a Dios. Finalmente, el arca se erguía como un monumento a la fidelidad de Noé. Además de las instrucciones sobre la construcción del arca, Dios también le dio a Noé indicaciones precisas sobre quién y qué debía llevar consigo. Noé debía embarcar a su esposa, a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafé, y a sus respectivas esposas. Aparte de su familia, debía traer 2 de cada especie de animales, un macho y una hembra, para que sus especies pudieran sobrevivir. Sin embargo, en el caso de los animales puros, debía llevar 7 parejas, mientras que de los animales impuros y las aves, solo 2. Esta acción garantizaba que la vida en la tierra sería preservada tras el diluvio. Génesis 7, 2-3. Noé cumplió a la perfección todas las instrucciones de Dios, sin dudar ni un instante en hacer lo que se le había pedido. Y así, con cada animal que ingresaba al arca, con cada tronco que se unía para dar forma a la nave, la promesa de un nuevo comienzo para la humanidad y los seres vivos tomaba forma. Noé demostró que la obediencia a Dios, aunque pueda parecer difícil o incomprendida, tiene un propósito mayor: preservar la vida y el equilibrio en la creación. Y así llegamos al final de este video. Si te ha gustado, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido. Ayuda a difundir la palabra de Dios compartiendo este video con alguien que también se beneficiará de él. Que Dios te bendiga y que su paz esté contigo siempre.